Métodos de la evaluación psicológica. Para llevar a cabo la evaluación, tenemos que elegir un marco teórico con el cual trabajar, que influirá en la información que recogemos. Llamamos método a una forma de plantear cómo vamos a trabajar. Dentro de estos hay unas técnicas metódicas, que son la forma específica de llevar a cabo el método. Dentro de estas se encuentran las técnicas diagnósticas, instrumentos o modos concretos para recoger la información y evaluar algo. Los métodos de la evaluación psicológica son método correlacional, método experimental, método cuasi experimental y método observacional. Método correlacional. Características. Con este método medimos la relación entre variables mediante el coeficiente de correlación, que describe el grado en que dos variables varían de modo concomitante. Si lo hacen en el mismo sentido, la correlación será positiva. Si lo hacen en sentido contrario, la correlación será negativa. La existencia de correlación entre dos variables no implica relación causal entre ellas. Su uso. Este método se emplea cuando no es posible aplicar el método experimental, porque las variables no son directamente manipulables al ser constructos hipotéticos, como la inteligencia, la personalidad. El método correlacional emplea la técnica matemática de análisis factorial y es de uso común en psicología diferencial. Método experimental. Características. Método de contrastación empírica que utiliza la experimentación. Necesita de diseños experimentales y de laboratorios. En ellos, el científico manipula un fenómeno para observar los cambios que dicha manipulación provoca en los fenómenos que quiere comprender, es decir, sus efectos. A la realidad que manipula o controla el científico se le da el nombre de variable independiente, y a la realidad en la que influye la anterior, variable dependiente. Procedimiento. Primero, selección de variables. Segundo, diseño experimental. Diseño del experimento que se ha de realizar en el laboratorio. Tercero, preparación de un grupo de control para descartar la influencia de variables extrañas en el experimento que vayamos a realizar. Las variables extrañas son las circunstancias que pueden estar presentes en el experimento y que el científico no considera las auténticas causas del fenómeno que quiere comprender. El grupo de control debe tener las mismas características que el grupo experimental, pero no debe estar presente en la variable independiente. Sin embargo, en el grupo experimental sí debe estar presente la variable independiente. El efecto del tratamiento se tendrá que observar en el grupo experimental. En él podremos comprobar si se cumplen nuestras predicciones, pues en él se tendrán que manifestar los efectos de la manipulación de la variable independiente, es decir, la causa. Metodología cuasi experimental. Al igual que en los modelos experimentales, en los cuasi experimentales buscamos relaciones causales entre variables, con la sola diferencia de que en estos modelos no hay aleatorización de los sujetos a los diferentes grupos, motivo por el cual no podemos estar seguros de que el reparto de la varianza error esté equilibrado en ambos grupos. En la investigación experimental se usa un grupo experimental y un grupo de control. En la investigación cuasi experimental se usa un grupo experimental y uno de control no equivalente. La diferencia entre el grupo experimental y el de control es que el grupo de control no recibe ningún tratamiento. Método observacional. La ciencia comienza con la observación, que puede ser considerada como el método más antiguo y moderno de recogida de datos. La observación, sin más, no puede ser considerada como método científico. Fases del método observacional. 1. Formulación de un problema. 2. Recogida de datos y registro. 3. Análisis e interpretación de los datos observacionales. 4. Comunicación de los resultados. Clasificación. En función de la sistematización, la observación se clasifica en sistematizada y no sistematizada. Clasificación en función de la participación del observador. 1. Observación externa o no participante. 2. Observación interna o participante. 3. Autoobservación. Registro observacional. Una vez elegida la situación a observar y establecidas las hipótesis, debemos pasar en primer lugar a la definición de las conductas a observar, tan operacionalmente como sea posible. En segundo lugar, debemos elegir indicadores o categorías que se utilizarán para anotar la conducta, pasando posteriormente a su registro, realizado generalmente por más de un observador. En último lugar, examinaremos la fiabilidad de los datos observacionales comparando los registros realizados por los observadores.